Bueno, mi intención para hoy es como lo acabo de dejar ahí escrito en el grupo, em, retomar un tema que habíamos empezado hace un tiempo, los huéspedes de Terry. Ya se han liberado varios con la traducción en español, entonces me imagino que ustedes han podido ver y avanzar un poco. Nosotros mismos no habíamos avanzado más allá del segundo tema, habíamos completado los primeros dos temas. Y quería entonces ahora con ustedes em, recordar lo que habíamos estudiado y avanzar un poco con el tercer tema para dar así inicio para los temas siguientes. De hecho, me gustaría invitar a ustedes, los que no han tomado temas y que tienen interés de presentar temas. Es una posibilidad de tomar los temas de Terry y a base de esos temas hacer presentaciones. Entonces sean bienvenidos. Muy bien. Am, ¿Sobre qué es, digamos, el tema principal de la anciana Terry? Así para recordar un poco juntos lo que hemos estado estudiando. En este último No, no, en, o todas en las... la serie, sí. Pues él ya ha estado hablando de lo que esta gente en Babel intentó hacer, que era tratar de buscar salvación por sus propias obras y también que veían el cielo como, o sea, veían en la Torre de Babel como un escape a los juicios de Dios y comprender por qué razón fue que cayó ese diluvio, demostrando así que allí lo que había era escepticismo, era ateísmo. Y qué más. Y viendo cómo eso también nosotros podíamos ver el paralelo de hoy, hablando sobre las catástrofes que pueden caer, que son las antropogénicas y las no antropogénicas, y cuáles eran los medios que algunas personas estaban buscando para evitar esas catástrofes. Ella señalaba la inteligencia artificial como siendo la principal. Y ahora ella introdujo lo que es el tema del largoplacismo, introdujo dos artículos, creo, y, Ok, y que muchas gracias. Nos has dado básicamente muchos términos. Y César, si tú quisieras, digamos, resumir en una palabra, o tal vez un título, ¿cuál es el lema de los temas de ella? moralidad en el ateísmo. Ateísmo, sí. Muy bien. Para recordarnos, ¿cierto? Él habla del ateísmo moderno. Y entonces, dentro del ateísmo moderno, varios aspectos. Empezó cuando él empezó a hablar sobre ateísmo. A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuál fue el primer paso que él dio en ese estudio? Quizás preguntar si el ateísmo era una religión o no. Exacto, exacto. Eso fue el primer paso. Es una religión y él le aportó pruebas, ¿no es cierto? Exactamente, eso fue el primer paso, establecer esa conciencia. Y de paso, hoy me di cuenta que cuando habla de religiones, habla de cristianismo, habla de ateísmo y habla de los que no creen, de que no tienen creencia o religión. ¿Alguien recuerda cómo los llama ese grupo? En general creo que son agnósticos. Y los Am, nones, citó sí, un artículo. sí, ajá. Esto fue, ¿no? Agnosticismo es otra cosa. ¿Qué es agnosticismo? Hasta donde yo sé, creo que es que ni creen
ni se oponen. O sea, no es como el ateísmo que están en contra de, están un poco como a la expectativa o como que no se juegan ni para un lado ni para el otro. Sí, creo que es algo así como Graciela dice, simplemente son personas que se declaran ateas, pero no les molesta que las otras personas, no les incomoda que las otras personas no lo sean, o sea, no tratan de convencerlas. Déjame leer lo que dice aquí. El agnosticismo en Wikipedia dice, es la postura que considera que la veracidad de ciertas afirmaciones, especialmente las referidas a la existencia o inexistencia de Dios, además de otras afirmaciones religiosas y metafísicas, es desconocida, inherentemente ignoscible. O sea, no quiere decir que no hay o que no creen, pero dicen que no es, no se puede saber. Que eso es todavía otra cosa. No es exactamente em, que no creen en la existencia de alguna cosa. Pero el término, lo que Yesenia recordó era nonismo, ¿no es cierto? ¿Otros han escuchado esto? Bueno, toma nota, tal vez mírenlo, búscanlo porque la anciana menciona brevemente ese grupo también. A ver. Si yo no me equivoco, el nonismo es un grupo de personas que no les importa, no, que no ven la maldad en los demás, o sea, no todos son malos para ellos, ¿no? ¿Sí? Bueno, Que no ven la maldad. Es como, es igual a negar la maldad de uno de am, de los términos. Ay, ¿cómo se puede decir? Ay, no sé, ya me confundí. Lo siento. Ah, ¿cómo se escribe? nonismo, ¿cómo suena? No. Ujú. La negación del ninismo es. No, Ok, no quería quedar mucho en ese término. ujú. ¿Cuál será tu juego? Oh, perdón. Solamente de paso, ya que la anciana lo menciona un rato. Apúntanlo, investiguenlo por sí mismos. La idea es simplemente, aquí hay otros grupos que no son ateos, tampoco, no creen nada, porque hemos demostrado que el ateísmo es una religión. ¿Cómo fue más o menos la lógica para demostrar que el ateísmo es una religión? Ella utilizó, entre otras cosas, Apocalipsis 16, no recuerdo qué versículo, el dragón, la bestia y el falso profeta, y después de ahí ella fue para un versículo en Ezequiel, creo que era 29 algo, 29:13, no recuerdo bien, y allí ella habla de que este dragón está en Egipto, o que ese dragón representaba el rey del sur, y Egipto representaba el ateísmo. O sea, fue uno de los pasos, más o menos, o sea, a nivel bíblico que ella tomó para hacer esa aplicación de que ese dragón también representaba el ateísmo y que el ateísmo entonces hace parte de estos grupos religiosos que menciona Ellen White a partir de 1844. Gracias, César. Es más o menos ese hilo de lógica.
Elia tomó un texto del conflicto de los siglos, donde habla sobre Babilonia. Y en ese texto dice, se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Babilonia forma parte del mundo religioso. Pero Babilonia es compuesta por el dragón, la bestia y el falso profeta. Y el ateísmo cabe dentro de esas categorías. Entonces ella mete, cuando habla de Babilonia, habla como mundo religioso y Babilonia forma parte de este mundo religioso y el ateísmo forma parte de Babilonia. ¿No? Desde luego ella cuando habla de Babilonia se refiere también, entre paréntesis, indirectamente al ateísmo. Es una lógica así bien simple, pero rápida. Es un hilo que él ha tomado, pero como César también recuerda, también fue al texto de Ezequiel 29. Perfecto. Solo queremos más o menos recordar un poco así el hilo. Después, que ustedes también ya habían dicho, ¿cómo hemos llegado con ella al tema de los miedos de los ateos, los miedos de la existencia o la sobrevivencia de la raza humana en la Tierra? Porque César dijo que hay diferentes tipos de catástrofes que hemos visto que pueden extinguir o disminuir la humanidad. ¿Cómo llegamos a este punto? A ver si alguien recuerda Iris, tal vez Gabriel y Durni. Ustedes también estaban. O Edita. Eh, a ver, yo entiendo que estas filosofías también pretenden ser completas y ellas dan como una visión alternativa de cómo va a ser el fin del mundo. Este, y bueno, su punto de vista tiene que ver con diferentes desastres que pueden ser causados esencialmente por factores de azar, ¿no? También tiene que ver un poco con ese darwinismo, vamos a llamarlo un darwinismo a nivel del universo entero, porque hablan de que el Sol puede apagarse o de un colapso meteorítico o etcétera, etcétera. Aunque bueno, hay factores un poco más provocados por los seres humanos. Ok, Pero es un poco gracias. eso Todavía como... busco había un nexo, todavía que estoy buscando, que ella tomó para saltar ahora al tema hablando de ateísmo y ahora habla de las catástrofes. Hay un nexo todavía. Ella tomó algunos textos del capítulo del diluvio del Patriarcas y Profetas y hablaba que estas personas querían conocer las causas naturales del diluvio. Y también ella hablaba sobre el papel de Nimrod, que era una persona que se oponía a Dios directamente. Y era eso, eran personas que le estaban atribuyendo al diluvio causas naturales y ellos querían investigar, ellos tenían ese deseo de investigar y de también protegerse en caso de que cayera otro diluvio. Entonces, fue eso, fue a través de patriarcas y profetas. Muy bien, César, exactamente, ¿no es cierto? En el estudio sobre Babilonia, él nos tomó al texto de Génesis, la descripción de la Torre de Babilonia, Patriarcas y Profetas exactamente, y ahí leímos el motivo. Y había algunos motivos por qué ellos querían construir la torre. A ver, recuerda conmigo cuáles fueron los motivos por qué el pueblo postdiluviano tenía esa intención. Varios, a ver cuáles son. Yo Primero recuerdo era que que uno de querían los, evitar el diluvio, bueno, querían prevenirse para otro diluvio.
Después querían evitar la separación que Dios les había pedido que se distribuyan a través de toda la tierra. Ellos se negaron a esto. Muy bien, el que mencionaste primero, eso nos sirve para hacer esa conexión. Correcto. No, el miedo de que pueda haber otro diluvio. O diluvio no es otra cosa que una catástrofe global que erradica la vida en la tierra. Y para prevenir esto, ellos toman medidas. Tienen miedo de esto, miedo de que algo pueda acontecer. Y toman medidas científicas, medidas técnicas, ¿no es cierto? Construyen una torre para estar arriba cuando llegan las aguas. Después, Solange dice, otra fue la separación del pueblo de Dios. Había algunos más que quieran añadir. Hola Giovanna, bienvenida. Querían hacer una metrópoli mundial, un imperio. ¿Y por qué? Exacto, eso es un punto. ¿Por qué querían hacer eso? Porque estaban en una empresa de autoexaltación. Es decir, querían hacerse reyes, etcétera, inmortales, perpetuarse. Creo que ya tenemos todos los términos que estábamos aquí buscando, ¿no? Querían autoperpetuarse, querían autoexaltarse, la autopromoción, querían que los pueblos, las generaciones subsiguientes recuerden a ellos, y buscaban una forma de gobierno que primero era esa idea de la libertad, ¿no es cierto? Que uno no tiene que vivir bajo esas normas y reglas ahí como estaban haciendo los otros que estaban en las montañas, no someterse bajo las normas de un dios. Pero esa libertad se transformó en una monarquía. Y todo ese esfuerzo guiado por también el deseo de la autopreservación. Ok, miedo de una catástrofe en el futuro. ¿Por qué? Porque había habido uno recién, habían sobrevivido uno, habían salido de una. Hemos hablado un poco de Nimrod, porque él fue básicamente el personaje elegido para liderar ese proyecto. ¿Qué recuerdan? Exacto, Gabriel, una especie de libertarismo temprano, sí, exacto. No sé si recuerdan lo que habíamos visto sobre Nimrod, un poco. Compartir con ustedes aquí un texto que es que podemos encontrar en Wikipedia, pero es un texto de Flavio Josefo. Flavio Josefo, ¿no es cierto? Escribió ese famoso libro, La guerra judaica, o la guerra en Judea. Y leemos lo siguiente. Un momento. Graciela, ¿me podrías ayudar a leer ese texto que ahora vamos a ver? Bueno, cuando lo pueda ver, sí. Ahora bien, fue Nimrod quien los incitó a tal afrenta y desprecio de Dios. Era nieto de Cam, hijo de Noé, un hombre audaz y de gran fuerza de mano. Los persuadió a no atribuirlo a Dios como si por sus medios fueran felices, sino a creer que era su propio valor el que les procuraba esa felicidad. También transformó gradualmente el gobierno en tiranía, al no haber
al no ver otra manera de apartar a los hombres del temor de Dios, sino haciéndolos depender constantemente de su poder. También dijo que se vengaría de Dios si tuviera la intención de ahogar al mundo de nuevo, porque construiría una torre demasiado alta para que las aguas la alcanzaran, y que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. Ahora bien, la multitud estaba muy dispuesta a seguir la determinación de Nimrod y a considerar una cobardía someterse a Dios, y construyeron una torre sin escatimar esfuerzos ni ser negligentes en absoluto en el trabajo. Y a causa de la multitud de manos empleadas en ella, creció muy alto antes de lo que nadie podía esperar. Pero el espesor de la misma era tan grande y estaba tan fuertemente construida que por lo tanto su gran altura parecía a la vista ser menor de lo que realmente era. Estaba construida con ladrillos quemados unidos con argamasa, hecha de betún. Ahí acá hay algo que me está, a ver, para, Sí, hasta ahí nomás, ¿no? Para que no entrara agua. Hasta ahí nomás. bueno, Gracias. de nada. Algo que le pareció interesante aquí, ese texto. Ay, había olvidado que Nimrod era hijo de Cam o descendiente de Cam. Y am, y que también su objetivo era vengarse de Dios, ¿no? Había olvidado ese detalle. Muy bien. Concuerda eso con lo que nosotros entendemos, ¿no es cierto? Sabemos que ese texto aquí también de miles de años después no tiene fuentes primarias, obviamente, ni secundarias, y se construye bajo lo que él podía encontrar en su tiempo de relatos sobre este incidente. Pero concuerda con lo que nosotros también entendemos sobre el caso. Venganza de Dios, vengaría de Dios. Y hay aquí interesante, implícito un problema. Dice, también se transformó gradualmente el gobierno en tiranía al no ver otra manera de apartar a los hombres del temor de Dios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si no pudieron por las buenas, será por las malas. No entendí. Ok. ¿Qué implica esto aquí? ¿Quién tenía que hacer esto? ¿Por qué transformó? ¿Por qué buscó transformar su gobierno en un gobierno de tiranía? Por esa autoexaltación, compitiendo con Dios, queriendo hacerse como Dios, o sea, esa autoexaltación. ¿Es lo que los otros también ven aquí en esa frase? Ahí ¿O lo dice que entienden era para diferente? apartar a los hombres del temor de Dios. A ver. Quería controlar, dice Yesenia, para apartar a las personas del temor de Dios. Y eso, tal vez, ¿no es cierto?, implica que los hombres eran todavía un poco resistentes. ¿No? Estaban en ese proyecto, tal vez querían los beneficios que los veían en un proyecto de un gobierno libertario, pero no estaban ahí tan extremo donde él quería, ¿no es cierto? Todavía tenían temor a Dios, muchos. Y como esto no se iba así nomás, entonces él tenía que ajustar y cada vez, porque dice aquí es un proceso gradualmente, ¿no? Llegar a un gobierno cada vez más tiránico. Interesante.
sea, no es una masa de personas, ¿no es cierto?, que salen de ahí, de las montañas y todos están totalmente en rebelión y ya no quieren. Había muchos que todavía tenían ese respeto a Dios y no fue una cosa tan fácil de erradicar. ¿Algo más que quieren destacar aquí que le parece interesante de ese texto? Ahí también decía que él quería autopreservar a esas personas, o sea que si en caso de que llegara un nuevo diluvio, no les afectara, ¿ya? Entonces, eso yo lo veo también como salvación por obras. O sea, pero salvación por obras no en el buen sentido, sino salvarse a sí mismo, o sea, un ser humano salvándose a sí mismo, sin necesidad de Dios. Una persona que tampoco cree en las promesas de Dios, porque Dios había dicho que no iba a destruir la tierra más con agua. Entonces, así es como también yo lo veo a él. Una persona que no creía en las promesas de Dios y que también quería solamente salvarse él mismo por su propia cuenta. ¿En qué textos, qué parte está César? Dice aquí, donde dice, y construyeron una torre sin escatimar esfuerzos ni ser negligentes en absoluto en el trabajo. A ver, ya va. Ahí todo eso hasta que no le entrara agua. Y antes había dicho, si tuviera la intención de ahogar al mundo de nuevo, porque construiría una torre demasiado alta para que las aguas la alcanzaran. O sea, que las aguas nunca iban a llegar a alcanzar ese tamaño de la torre. Desde ahí y construyeron una torre hasta que no le entrara agua. Y Ya, más, gracias. Solán, ¿tenía la mano? Sí, eso me hizo recuerdo a que ellos también cambiaron la estructura de la construcción como Dios había enseñado, ¿no? Porque ellos ponen, dice que está construida con ladrillos quemados, hechos por sus manos, donde se destaca mucho como dices, la obra de sus manos, ¿no? Para demostrar que no dependen más de Dios. Y también me hizo recuerdo al hecho de que, como dice en la Biblia, ellos querían construir una torre tan alta que llegara al cielo. Y esto es lo mismo que la aspiración que tenía Satanás, ¿no? De construir su trono en el cielo también. Ujú. Muchas gracias. Aquí varios elementos que indican esa profunda oposición a Dios, esa profunda fe en sí mismo, esa rebelión que entra en todos los detalles de su plan. Para mí interesante, porque recuerden que la última vez ya hemos compartido algunas imágenes de artistas sobre la torre, y según Josefo es un poco diferente de como los imaginamos. Normalmente si tenemos aquí una planicie y digamos tenemos esa torre, como muchas veces se les imagina, ¿no es cierto? Edificio alto. Ahora dice él que más bien era así. Como podemos ver, es igual de alto, pero no parece tan alto, ¿no? Porque está más fuerte, como dice, ¿no es cierto? Más fuerte, sólido, yo entiendo, ¿no? Por eso más ancho que alto. Si la relación es más alto que ancho, parece más alto que es más. Es en el caso que sea más ancho la estructura. Interesante. Solamente te paso. ¿Algo más? ¿Alguien tiene algo más? A mí me parece interesante, Marco, como donde tú subrayaste de amarillo,
que lo hicieron, también transformó gradualmente, o sea que no fue algo de una vez, y eso es lo que nosotros podemos ver, ese mismo patrón, ¿no? Cuando algo sucede como esto, que no solamente, dame un segundo, dame un segundo. Sí, muy bien. Claro. Ok, entonces, me pareció interesante eso de que gradualmente, igual que lo que pasó en el cielo, no fue algo que se dio de una vez. Y estas personas después, como dijo César, se unen ellas en esa creencia. Y mira, o sea, es sorprendente cómo llegan a normalizar, ¿no? Y a poder negar a Dios de esa forma y como han comentado, construir todo con sus propias manos. O sea, libertario, nosotros podemos hacerlo, no necesitamos de Dios. O sea, ese mismo patrón que se vio en el cielo con Satanás. Claro que sí, ¿no? Y ahí va ese dilema de que necesita el apoyo de la gente. Y las personas no estaban ahí donde él quería estar. Estaba pensando mucho en la Rusia de Putin, ¿no? Todo un proceso, un proceso gradual hasta llegar ahí donde está él ahora. ¿No? Que la gente ciegamente le sigue a una guerra y piensan que no es guerra ni siquiera. Eso no fue tan fácil, ¿no? No fue ahí en el momento cuando él comenzó a gobernar. Y aquí algo también similar. Tal vez eso está más claro en las primeras líneas, porque dice que fue Nimrod quien los incitó a tal afrenta y desprecio entre ellos. Entonces él figura como un revolucionario, pero dictador o así autoritario. Y destaca sus habilidades como audaz y de gran fuerza de mano. Entonces fue bastante astuto también al realizar esa contrarrevolución contra Dios. Y después dice que él los incita también a no atribuir bueno, él dice, los persuadió a no atribuirlo a Dios, sino si por sus medios fueran felices, sino a creer que por su propio valor, el que les procuraba esa felicidad era que, o sea, todo mérito que ellos conseguían, que no se lo atribuyamos todo a Dios, sino a nuestro propio esfuerzo. Y esto es como él sutilmente fue introduciendo esa rebelión hacia Dios, ¿no? Súper, muchas gracias. Concluimos aquí ese tema de Babilonia y de Nimrod y del comienzo de ese razonamiento. Digamos, entonces, necesitamos hacer eso para recordar que ellos tenían un motivo para construir la torre. Uno de los motivos fue el miedo o el plan de salvarse o protegerse de riesgos catastróficos futuros, ¿no? Y de ahí entonces Terry nos llevó a nuestro tiempo hablando del ateísmo de hoy en día y tratando invitándonos a ponernos a nosotros en los zapatos de los ateos, porque nosotros tenemos una visión muy clara del futuro y muchos cristianos tienen una visión muy similar que nosotros, la segunda venida, cómo termina la tierra, pero el mundo ateo tiene otras ideas y hemos hablado de las catástrofes. Hay dos categorías de catástrofes que recuerdan. Lo que dijo César, que unas eran antropogénicas y otras no antropogénicas.
Muy bien. ¿Puedes dar unos ejemplos? Bueno, por ejemplo, no antropogénica sería un asteroide que nos caiga. Y antropogénica son todos los desastres naturales que están viniendo a causa de la destrucción de nuestro planeta causada por nosotros mismos, el cambio climático, que ha sido de lo que ha producido la capa el agujero de la capa de ozono y ha traído todas esas otras consecuencias. Es toda una catarata de consecuencias. Muy bien. Teníamos algunos eventos catastróficos que tal vez eran un poco más nuevos para nosotros. ¿Cuáles eran? A ver si alguien recuerda algunos términos aquí. ¿En cuál de las dos, perdón? No, lo que sea. Recuerdo que un antropogénico era el invierno nuclear. ¿Qué era eso, César? Cuando los países mandaban bombas estratégicamente a una locación, a un lugar, y digamos, las consecuencias de lanzar esa bomba nuclear allí afectaban muchas hectáreas de tierra, muchas ciudades cercanas, con lo que obstaculizaba los rayos del sol, cosas así. También el tema de la radiación nuclear, contaminaba las aguas. Y eso obviamente causaba, esas consecuencias causaban mayor mortalidad que la misma bomba en sí. Exacto. ¿No? Eso es el problema con el invierno nuclear. No es tanto la materia nuclear, ¿no es cierto?, que contamina, sino son los efectos que tienen sobre la naturaleza, que luego causarían cambios de temperatura, em, creo que causa una densidad, o no sé cómo llamarlo, para que no pase el sol, para que baje, etcétera, ¿no? Así no pueden crecer las plantas, etcétera. Ok, ¿qué más? ¿Qué recuerdan? La inteligencia artificial, que era la principal. La anciana Terry dijo en las estadísticas que esa era 1 en 6. Creo que era 1 en 6. O sea, uno de los miedos más importantes. No, sino que ella lo comparaba con lo del asteroide y ella decía que la posibilidad de que el asteroide llegue a la Tierra era 1 en 1.000.000, pero que la posibilidad de que la inteligencia artificial destruya la humanidad es 1 en 6. Algo así. Si no me equivoco, era 1 en 6. Sí, está bien. Pero a pesar de la probabilidad, uno de los miedos más abrazados o más fuertes para la humanidad. ¿No es cierto? La visión de la amenaza. ¿Cómo funcionaría, Matías? Tal vez nos puedes explicar. ¿O quién quiere explicar? ¿Cómo funcionaría cuál es la amenaza de la inteligencia artificial? Porque hay mucha amenaza, hay mucho uso, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial. Yo creo que el riesgo podría ser que se vayan perfeccionando cada vez más y se vayan volviendo cada vez más autónomos y que llegue un momento en que actúen por su propia cuenta. Y ¿Quiénes? bueno, la inteligencia artificial, los robots, no sé qué forma tienen, pero
esos cerebros artificiales que se han generado, que puedan llegar a actuar autónomamente. Ok, vamos, ya tenemos los términos de que tenemos que entender. Muchas gracias. Matías estaba también por hablar. Pues, ¿quieres expandir sobre eso? No, que sí, exactamente, claro. En las películas, ¿no?, que hemos visto, quizás mucho se habla de esto, lo que estaba mencionando Graciela, en un futuro donde la tecnología quizás esté más avanzada, vamos a depender mucho más de ellos y puede ser que en un desperfecto, como dijo, quizás en algún error de las máquinas se vuelvan en contra nuestra y nos destruyan, ¿no? Es, como dice, una posibilidad. Ok, pero lo que yo entiendo, una posibilidad es que, o sea, no estamos hablando de robots, ¿no es cierto? Que son como seres humanos. Estamos hablando de una manera mucho más abstracta de inteligencia artificial. Está simplemente presente en aparatos, en software, en todo, en las redes, en las cosas técnicas que usamos para, pues, manejar el mundo, la infraestructura. ¿Ok? Entonces la Sí, visión de muchas películas obviamente es bastante visual, es más interesante. Tenemos un ser humano que es artificial, ¿no? Entonces opera como un ser humano. César tiene la mano y después Solange. No recuerdo bien la distinción que había hecho la anciana Terry, pero ella sí dijo que existía inteligencia artificial general y no recuerdo el otro tipo de inteligencia artificial. Y ella hablaba que era ese otro tipo de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está en todo, literalmente está en la cámara del celular de uno, eh, o en el mismo celular para desbloquear con el dedo, cosas así, todo eso es inteligencia artificial. Y, y yo tengo entendido, o por lo menos yo antes lo que hacía era alimentar una inteligencia artificial, eso era parte de lo que yo hice hace ya como unos meses atrás, unos 6 meses, y básicamente es reunir y colectar datos públicos. Y ella habla sobre eso en uno de los videos que todavía no han traducido, pero ahí es donde está el peligro, es en los datos públicos. Gracias, César. Voy ahora a compartir una definición a lo que tú te referías, a ti inteligencia artificial general. Antes de eso, Solange, y después Matías. Sí, creo que el peligro de la inteligencia artificial es que se reemplace al hombre en las tareas fundamentales. Entonces, la humanidad se extinguiría por un sentido de que no tiene trabajo, no tiene cómo alimentarse y el ser humano como que deja de ser útil para el mundo en sí mismo, porque todo lo puede hacer la inteligencia artificial. Entiendo eso y eso es ciertamente un miedo, pero no es el miedo que causa la visión de la extinción de una catástrofe global, porque es literalmente así como dijo César, ¿no? Antes teníamos cámaras donde teníamos que elegir la apertura, ¿no es cierto? El tiempo, y esas cosas no tienes que hacer ya. Una inteligencia artificial en la cámara lo hace para sacar la mejor foto según las circunstancias. Eso no va a extinguir la humanidad. Esa función va a reemplazar, está haciendo, está tomando, robando puestos de trabajo, pero también es positivo, ¿no es cierto? No solamente negativo. Es cierto que eso es un miedo, pero no es el miedo de la catástrofe. Matías. no, o sea, no me quedó muy claro todavía entonces eh, cuál sería el peligro en sí. ¿El volvernos súper dependientes? Perdón, a mí se me ocurría quizás que un riesgo podría ser como está pasando, de que hackeen a algún país
y a algún país o a todos los países, o no sé, y por ejemplo, generar un caos total de que paralicen los controles aéreos, que paralicen los trenes y los subtes, o sea, hacerse hackear y tomar el control de todas las cosas que están automatizadas en el mundo, no sé, podría ser un riesgo de inteligencia artificial. Ok, tratamos de entender eso justamente. A ver, Terry hace hincapié en esto, la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general puede considerarse incluida en el conjunto de la inteligencia artificial. Entonces, como yo entendí, él hace esos dos, pone esos dos grupos. Hay la inteligencia artificial como término más general y después hay también un término más específico que es la IA general. A veces se le denomina inteligencia artificial fuerte o estricta. Esto se debe a que la inteligencia general espera que la máquina sea tan inteligente como un ser humano. La IA general esperaría que una máquina realizara funciones que ahora solo se ven en robots de ciencia ficción. Por ejemplo, no disponemos de una máquina que puede entrar en una casa y hacerle la colada para toda la ropa para toda la familia. Entonces, el problema no es aquí que la IA puede hacer cosas como que reemplazan al ser humano. El problema es que puede tener un nivel de complejidad que no solamente en lo mecánico puede reemplazar al ser humano. Lavar, planchar, colgar una camisa. Más limpio, más rápido, más perfecto que el ser humano. El problema es que va más allá de esto y que adopta algo así como ideas, decisiones y también hay ese término de sensibilidad. ¿Ya? Que elige no planchar esa camisa ahora porque el color azul tal vez le sentiría mejor a la persona hoy. Y toma decisiones que ya no son así, ¿cómo podemos decir? Mecánicos, ¿no es cierto? Sino toma decisiones que nosotros vemos solamente en el área de lo que el ser humano es capaz de hacer. Y más allá de lo mecánico, ahora adopta realmente niveles de decisiones de inteligencia que el ser humano solamente tiene. Y de ahí ahora radica el problema. No que técnicamente lo reemplaza, sino que el nivel de la complejidad y luego de las decisiones realmente parecen alcanzar el nivel del ser humano. Y de ahí puede resultar no solamente un error, que algo sale mal y de repente se vuelven locos esos robots, sino que hay un plan. Por ejemplo, vi en una película que los robots se dieron cuenta que los seres humanos o la inteligencia artificial se dio cuenta que el ser humano puede borrar el software, ¿ya? Puede apagar la computadora. Y con este hecho de apagar la computadora, la inteligencia artificial se muere, ¿no? Porque simplemente está atada a una computadora y no puede hacer nada si la apagas. Desde luego, la inteligencia artificial toma la decisión de tomar el control sobre las computadoras, de asegurar que no la pueden apagar para sobrevivir y de esa manera tomar una decisión que va más allá. Es realmente ahora una conquista y una pelea, una lucha contra el ser humano por la sobrevivencia. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta? Claro, era lo que yo decía justamente de la autonomía, o sea, que llegan a un nivel de perfección tan grande que en lugar de ser
digamos, instrumentos de las decisiones humanas se vuelvan autónomos y tomen sus propias decisiones. A eso me refería yo con que se volvieran autónomos. Ok, perfecto. Entonces nos entendemos. Exactamente. Por ahí va la problemática. Y imagino que ustedes saben que esto es el tema de muchísimas películas, ¿no es cierto? Claro, la fascinación que tenemos un robot, un ser humano que no es ser humano orgánico, sino es una máquina. Eso es algo que impacta visualmente, pero la idea detrás de eso es que aquí tenemos simplemente una máquina que se vuelve tan sensible, tan inteligente, tan complejo, tan multifacético que la humanidad, y desde luego es una amenaza totalmente de otro nivel. Claro, eso es lo que nos diferencia mucho de la inteligencia artificial, ¿no? La sensibilidad que tiene el ser humano. Es algo que no se ha podido imitar tan fácilmente hasta ahora. Exactamente, entonces el problema es que como que hay otro ser humano de repente, ya otra especie que el mismo ser humano ha creado. Y es otro ser humano, pero es más competente, más inteligente, más rápido, más invulnerable. Perfecto, César. Y bueno, o sea, lo que lo vuelve todo más complejo y más peligroso en relación a la inteligencia artificial son dos cosas principalmente, que es el tema de los datos públicos, porque precisamente es a través de los datos públicos que la inteligencia artificial ya comienza o sea, el algoritmo ya comienza a predecir resultados en base a ciertas decisiones. Entonces, bueno, eso es algo súper complejo que pasa dentro de esa mente artificial. Y por otra parte es lo del tema de la nube. Por eso es que, por ejemplo, compañías como Microsoft son tan solicitadas hoy en día en relación a su tema de almacenamiento en la nube. Y es que ya no existe una máquina literal como una computadora que esté almacenando datos, sino que ahora esos datos ahora van a venir a ser parte de todo un sistema en la nube y una arquitectura que es virtual. Son máquinas virtuales, no existen así físicamente ahora. Entonces, digamos, ahora existe una mayor capacidad de transferir esos datos de un lugar a otro sin necesidad de estar ahí anclado a una PC, a una torre o lo que sea. Esas son las cosas más peligrosas del tema de la inteligencia artificial. César, honestamente no entendí muy bien la conexión que estás haciendo entre los datos en la nube y la inteligencia artificial. Explícame un poco, ¿dónde está la amenaza o problema ahí? De que ya no es de que tú tienes una máquina que tú puedes apagar y entonces se muere la inteligencia artificial, ya no. La inteligencia artificial puede vivir donde quiera, porque ahora todos esos datos están almacenados en una nube y digamos, y esa misma inteligencia artificial puede crear un respaldo en la nube, ya de todos los datos públicos que ella tiene. Así que no es que uno ahora puede llegar y apagar, ya uno ya no tiene control sobre una inteligencia artificial. Literalmente la inteligencia artificial se alimenta de todos los datos públicos sin necesidad digamos, sin necesidad de un ser humano. Ya el algoritmo trabaja solo. ¿Y cuál es el problema con eso? Eso es súper práctico. Sí, claro, para la inteligencia artificial y también es muy práctico para el ser humano. Ya no existen. Ya no es necesario que existan personas dedicadas a colectar datos, no. Ya la inteligencia busca por su propia cuenta, hace búsquedas en Google súper avanzadas y todo. Ujú. Eso, digamos, te escribes, digamos, una función técnica, pero todavía no veo la amenaza ahí. Solange quiere decir algo. Creo que lo que César quiere decir es que así es como nosotros consciente o inconscientemente alimentamos esa inteligencia artificial y somos parte de ese desarrollo, porque seguimos alimentando la nube. Entonces eso se torna un riesgo porque es como, una vez Parmenter igual dijo,
Una vez que tú tengas una red social, entonces ya eres parte de ese sistema. Entonces ya no eres ya no tienes más privacidad. Entonces tus datos están colgados y cualquiera puede acceder. En este caso, inteligencia artificial podría acceder a ella. Ok, estoy viendo. Creo hay algunos problemas de comprensión de cómo funciona la nube o el Internet. Porque por un lado, tú tienes datos que tú libremente compartes con aplicaciones, ya sea con Tinder, ya sea con Facebook, ya sea con Instagram, ¿no? Donde tú pones información al público accesible em, y accesible pues para todos. Eso es una parte que se almacena, digamos, como se dice, en los servidores de compañías. Y después los datos se usan, se sacan los metadatos, etc. Pero después hay un montón de información que no es accesible. Y no sé cuál es la calidad más grande, ¿no es cierto? Cuando una compañía pone sus datos, yo tengo, por ejemplo, todos mis estudios están en la nube, pero no son accesibles, ya son cerrados. La compañía no lo accede, no lo pueden trabajar, no lo pueden reusar, no pueden obtener información sobre mí a través de ellos. Fotos, eh, contactos, datos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, y a pesar de que sea así, ¿dónde está la amenaza? Hay una amenaza a nivel de seguridad y privacidad y esas cosas, yo entiendo, pero estamos hablando aquí de un extremo de amenaza, una amenaza de una catastrófico de la conquista o la exterminación del ser humano a través de la AI. Sí, pero esa comprensión que tienes sobre la nube es cierta, pero también no es que la empresa no pueda acceder a esos datos, sino que en el contrato dice que la empresa no accede a esos datos por tu derecho a privacidad. Pero si tuviera o hubiese una necesidad de acceder, sin lugar a dudas se puede acceder porque no vas a crear un espacio del cual tú mismo no tengas control como compañía, digamos. También ahí tengo que contradecir porque no es tan así. ¿Cierto? Depende mucho de los datos. Hay lo que se llama la encripción de usuario a usuario, no end-to-end, fin a fin. O sea, tú necesitas una llave para ponerlo y tú necesitas una llave para sacarlo y esa llave tienes tú y no lo tiene la compañía y no lo puede de ninguna manera acceder. Hay otros datos que sí, lo que se llama una backdoor, una puerta trasera, donde podrían acceder a datos si quisieran. Pero todo esto es un problema de privacidad y todo eso, y no veo, y no lo pondría todavía en la problemática de la amenaza. Matías. Sí, yo también, o sea, lo que César mencionó creo que más va como un tema más ético, en cómo se utiliza la tecnología. Y bueno, lo otro creo que es más un tema de que la tecnología nos destruya, ¿no? Más o menos lo que entiendo, ¿no? Sí, sí. Con Facebook, por ejemplo, con WhatsApp, todos nosotros usamos WhatsApp. Si yo escribo a alguien de ustedes, esos datos no se comparten. Eso no son accesibles. No es accesible para Facebook. No es accesible para el gobierno. Creo que podrían ser accesibles en el caso que el gobierno pide acceso a ciertas comunicaciones. No estoy seguro, creo que con WhatsApp ellos podrían proveer comunicaciones. Pero después hay otro tipo de datos. Cuando tú, por ejemplo, conectas tu cuenta de WhatsApp con Facebook. Entonces, eso ya es otra cosa, porque en Facebook sí los datos son accesibles y abiertos y se venden y revenden y se usan. Entonces, hay diferentes niveles de complicación, seguridad y todo, y no es tan así que todo es
todo es accesible, todos los datos van a ser usados. Sí, César. O sea, no era tanto por el lado ético, sino porque literalmente esa máquina virtual está aprendiendo a ser cada vez más humano. Antes tú habías mencionado lo del tema de la sensibilidad y la forma en cómo esa máquina llega a comprender las debilidades del humano, a comprender el tema de lo que le conviene y no le conviene al ser humano, en fin, todo eso esa máquina lo va a procesar es a través de esto, de los datos públicos, es a través de las búsquedas de las personas en Google, es a través de compartir qué alimentos consumen o qué ropa gustan, ese tipo de cosas. Allí es donde, o sea, allí es donde yo apuntaba hacia ese tema, hacia cómo se va a volver esa máquina cada vez más humano, es a través de eso. No era tanto si tenían acceso, ¿no? No era tanto el tema de la privacidad. Claro que sí, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Máquinas de búsqueda o el famoso ChatGPT, ahora que está en todos los medios, eso sí, son inteligencias artificiales que nosotros nutrimos con información y de esa manera parecen ser cada vez más inteligentes porque acumulan datos, información. Ok, pero la amenaza o la problemática de la AI está, claro, tiene que ver con eso que sabe, ¿no? Que acumula información y todo esto. Pero la amenaza está en que se vuelve de repente algo así como un organismo independiente, ¿ya? Que tiene conciencia de sí mismo y que tiene tal vez la capacidad de entrar en una controversia y lucha y en una contienda con el mismo creador, o sea, con el ser humano, de manera de que va hasta un punto de controlarlo o exterminarlo o subyugarlo. ¿Ok? Es interesante. Lo mismo que aconteció con Nimrod también aconteció con... ¿Tu audio? Ábrelo. No, me parece interesante porque es como un fractal de lo que aconteció en el cielo con Satanás y Lucifer, ¿no? Porque Lucifer, perdón, con Dios y Lucifer, porque Lucifer también representaba como, era el ángel de la luz y tenía más conocimiento, ¿no? Mayor conocimiento, entonces es como un fractal de todo eso. Parece interesante. Sí, exacto, ¿no? Y creo que es una historia que el ser humano ya en otras variantes ya ha contado, ya lo descubrió esa historia, ¿no es cierto? Y es una historia que se repite. De verdad, muchas gracias. Interesante analogía ahí. Ok, estamos casi llegando a un término que César mencionó bien al comienzo. Antes de esto, uno de los grandes miedos es el tema de la población mundial. ¿Podemos revisar eso brevemente y cuál es el problema ahí? ¿Qué noticia recibimos recién, fin del año pasado, sobre la cantidad de personas que viven en esa tierra? ¿Cuántos somos? Pocos. Hemos aumentado. No somos pocos, ¿no? ¿Hemos aumentado? ¿Cuántos somos? Claro que hemos aumentado. 8, no sé, bueno, 8.000 recuerdo, pero no sé si, no estoy seguro. 8.000 millones. Ya llegamos a los 8.000. Sí. Hemos llegado a los 8.000 millones, ¿no es cierto? A ver si tengo aquí la página. Hay una página donde básicamente se cuenta. Ok, aquí está, Worldometer. Voy a compartir, un momento. Wow. Cada segundo nace mucha gente. Ya lo pueden ver, Worldometer.
La población mundial actual, ¿no? Hoy nacieron 23.000 personas en esa tierra, está subiendo, todavía van a ser más. Hoy han muerto 11.000 personas. Entonces la población creció hoy en ese día por 11.000 personas, casi 12.000 ya. En ese año nacieron 15 millones, casi 8 millones murieron este año. El crecimiento desde luego es 7.5 millones en este año. Entonces hemos sobrepasado, ¿no? Ya no somos 7 millones punto algo, sino ya somos 8 millones. ¿Y cuál es el problema de esto? ¿No hay suficiente comida? ¿Cuál es el problema? Con esto, que seamos tantos. El gobierno. Modelo de gobierno, cómo gobierna tanta gente. ¿Cómo No escucho. A todos. No, no, No no te oímos, escucho. no te oímos, Marco. ¿Ahora mejor? Ahora sí. Sí, a veces se Sí. despide mis auriculares, no sé. Entonces aquí tienen la lista de los países. Yo no sabía que India tiene básicamente igual tantas personas como China, después que China en últimos años no ha estado creciendo como solía. Así es el punto. No tiene como, ¿cuántas veces más? Tiene como 4 veces más que el tercer puesto, Estados Unidos, los otros 2 países. Brasil tiene hartos. Aquí están Nigeria, Bangladesh, Rusia, México, Japón, Etiopía, Filipinas. Bueno, no había tenido en cuenta esos. No crece Alemania. Justamente oía comentarios de cómo se viene India como la mayor potencia, porque no solamente ya está superando a la población más mayor de otros países, sino además que, no me acuerdo exactamente la proporción, pero era como que el 50% de la población es menor de 20 años, una cosa así, o sea, no me acuerdo exactamente los números, digo, pero era una cosa brutal, que son prácticamente todos jóvenes, y claro, esa población se va a seguir multiplicando. O sea que es la potencia que se viene ahora, que va a superar a China. Solange dijo, el problema es el gobierno, y eso es interesante. ¿Qué gobierno tiene China? ¿Qué gobierno tiene India? ¿No? Los países con la mayor cantidad de personas donde tienen gobiernos autoritarios. India, bueno, no tanto, pero está en camino, ¿no es cierto? Y así, Rusia aquí. Bueno, pero de que se puede hacer diferente también aquí muestran los Estados Unidos o Brasil. Estados Unidos es una dictadura moderna. Algunos cuestionan la democracia de Estados Unidos, sí. Hoy en día ya se ve como una dictadura moderna. No estaría de acuerdo. Con Trump era un poco diferente, pero ahora Por eso. no lo veo así. Te Pero refieres a Trump, ¿no? fíjate la diferencia entre los dos primeros y el tercero, o sea, es un abismo de diferencia. Sí, son como 4 veces más personas.
Y también ustedes ven cómo crece aquí, los números cambian, aquí casi no cambian. Ok, pero volvemos a la pregunta y Yesenia respondió aquí, ¿cuál es el problema que tengamos tantas personas? ¿No caben? ¿No hay comida? ¿Cuál es el problema? Yesenia dijo recursos. ¿Qué tipo de recursos? ¿A qué te refieres? El agua, el petróleo, o sea, la gasolina, son una de las cosas, ¿no? Agua, alimentos. Alimentos, vivienda, salud. O sea, ¿Es eso realmente un problema? La tierra no puede proveer suficiente agua, ni alimento, ni calor para los seres humanos. La distribución de los recursos, ok. No, hay unos. Yo, por ejemplo, yo recuerdo años atrás habíamos visitado con un amigo una institución de universidad en Alemania que investigan sobre la tecnología de producir energía mediante colectores de, ¿cómo se llama? De energía solar. O sea, son como es un campo de espejos y todos los Paneles espejos. solares. ¿Cómo? Paneles solares. No, no paneles solares. Son espejos, es un campo de espejos y todos los espejos reflejan el sol y lo reflejan todos a un mismo punto. Puedes imaginarte que una hectárea de espejos que todos al mismo tiempo reflejan, todos al mismo tiempo, al mismo lugar, el sol. Entonces hay un calor brutal en ese punto. Y con ese calor brutal, extremadamente alto, se calientan, por ejemplo, petróleo o aceite, que a su vez genera energía mediante turbinas, etc. Y con esa tecnología tú puedes realmente producir tanta energía gratis, sin productos fósiles, ¿no es cierto? Que creo que son así los cálculos. Necesitas unas pocas hectáreas en el Sahara y con eso puedes dar suficiente energía para toda la humanidad, de toda la Tierra. O sea, por eso, ¿no? Lo que Yesenia dice es la distribución de los recursos. Recursos hay, no hay problema. Agua hay. No es que de repente hay menos agua, pero los problemas de cómo se malgasta, cómo se ensucia, ¿no es cierto? El calentamiento global, etcétera. No es que no crece suficiente trigo. Antes, cuando me interesaba bastante sobre el tema de la agricultura, hay un libro que explica una técnica de un señor que escribe ese libro que era de Inglaterra. Y él simplemente en ese libro escribe cómo lo hacían ellos antes. Y explica que básicamente una familia se puede nutrir de unos pocos metros cuadrados durante todo el año. No es mucha tierra que necesitas para una familia para nutrirla. Ya, pero eso Eso puede ser viable por un tiempo, pero igual la Tierra en un momento deja de producir con tanta efectividad. No, eso no es el problema. El problema es solamente cómo lo manejas. Si la devuelves a la tierra, lo que tomas no es el problema. Imagínate un país como Bolivia. No sé, el tamaño de Bolivia es 3 veces más grande que Alemania, pero tiene un octavo de población. de población que Alemania. Sobra y basta tierra, ¿no? Y eso no es el problema de la subpoblación. Sí, por eso creo que Yesenia le atinó al punto cuando ella dice el problema es la distribución de los recursos, porque no todos en los países tienen la misma cantidad de recursos. Por ejemplo, si pensamos en Arabia, hay países que tienen la mayor cantidad de su terreno, es desierto. Entonces, no tienen esa misma posibilidad. Entonces, el problema de la población
unos 8.000 millones ahora en la Tierra, no es que no hay. No es la falta de agua, no es la falta de alimentos. Y al fin de cuentas es un problema que causa la distribución, y eso sí, eso es correcto, pero ahí Edurne pone el punto. El envejecimiento. Esto es el problema. Porque no estamos hablando aquí de problemas que causa eso, sino estamos hablando en términos de la extinción de la humanidad. ¿Ya? Estamos hablando tenemos que enfocarnos en esa crisis que destruye o tiene capacidades de básicamente destruir la población de la Tierra. Y cómo el envejecimiento es un problema de esa índole que podría realmente causar el fin de la humanidad. Esto es el punto que hace la anciana Terry. ¿Puedes explicarlo? Solo un chiste precoz. No, es una pregunta. Claro, quiere saber si es envejecimiento precoz. ¿Qué significa precoz? Anticipado. No, yo creo que no. más bien es el envejecimiento, por ejemplo, sé que en Francia están con problemas, igual que acá en Uruguay, están queriendo cambiar las legislaciones para prolongar la etapa laboral de la gente, para que se jubilen más grandes y que tengan que tener más cantidad de años de trabajo, de aportes. Eso sé que en el mundo está generando bastantes problemas, porque por un lado se había hecho control de natalidad, entonces las poblaciones no se multiplicaban a veces ni siquiera a nivel de reemplazo, y entonces también ha mejorado la calidad de vida, la gente vive más años, y entonces hay poca gente activa aportando a los sistemas previsionales para mantener a cada vez más cantidad de gente que no está aportando, que es inactiva. Entonces eso está generando bastantes problemas financieros en muchos países. Ok, creo que estás diciendo varias cosas aquí, pero hay algunas cosas importantes, pienso, para resolver ese problema. Recordemos, estamos hablando de una catástrofe que tiene la potencia de terminar con la población en la Tierra. No estamos hablando de problemas locales o de dónde viene la renta, esto. Estamos hablando de algo que realmente puede determinar la humanidad. Y aquí ustedes ven, nacimientos 15 millones, muertos 7.5 millones. Entonces, en realidad el crecimiento es solamente 7.5. Ahora, la vejez significa, no es un problema que las personas sean viejas o no sé, es un problema. El problema es que no nacen suficientes personas. Entonces, eso significa que la balance cada vez está más como en muchas iglesias adventistas. Pocos jóvenes, muchos viejos. Y si tenemos esto, cada vez más estamos hablando aquí, no estamos hablando de los siguientes 10 años. Estamos hablando de los siguientes 100 años, 1000 años. 1000 tal vez no, porque la idea era, bueno, tal vez 1000 ya. De hecho, ese es un problema presente actualmente en Alemania, ¿no? No hay crecimiento de la población, pero el número de su población se mantiene o crece porque las personas, su envejecimiento es largo. Nosotros estamos con una señora de 100 años aquí. Exacto, es un problema que casi solamente en África y Sudamérica no se nota. Porque aquí no nacen muchas personas en Europa, no nacen suficientes. No hay suficientes jóvenes, ¿no? Y eso, como vemos, China también es un problema. O habrán escuchado eso, es un problema en la sociedad. Muchos años lo han controlado, la gente no podía tener suficientes hijos o hijos como quería, y ahora ya no quieren, ya no tienen, y faltan las generaciones nuevas.
Y eso es en todo el mundo un problema, especialmente en el mundo occidental. En Estados Unidos es un gran problema, solamente ellos se salvan por la inmigración, especialmente de latinos, que simplemente garantizan que hay suficientes jóvenes, ¿no? Entonces, si tenemos esto aquí, ese gráfico, si nacen en el siguiente año solamente 7 millones y mueren 8 millones, entonces tenemos un decrecimiento de a poquito, estamos hablando de 100 años, 200 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde lo sacan los soldados? ¿De dónde saca la gente para la infraestructura? La gente va a desaparecer, ¿no? Entonces, eso es aquí el peligro, el miedo que está detrás de esa visión, de ese miedo de esa catástrofe que puede terminar la humanidad a través de la población mundial. Y con eso llegamos al último punto y vamos entonces ya terminando también. César, ¿también nos recuerdas una vez más? Mencionaste un término que también da el título para la tercera presentación. ¿Cuál era? El largoplacismo. Ok. ¿Qué es esto? Eso es la forma en cómo los ateos de alguna manera intentan ser altruistas. Ellos dicen, si nosotros vivimos peor hoy, es para beneficio del futuro nuestro. ¿Y eso cómo suena altruista? Para mí todavía un poco abstracto, tal vez un poquito más. Nuestro de la humanidad se refiere. Ajá, ¿Cómo? Pero un futuro bastante lejano, digamos, siempre. Sí, muy lejano. Tal vez lo perdí, pero otra vez alguien me da una breve definición. ¿Qué es el largoplacismo? No quiénes creen en eso, no dónde, sino qué es de por sí. Es la gente que está pensando a largo plazo la humanidad. Entonces, que ahora no importa si tienen que morir algunos millones, si eso genera que dentro de millones de años la situación esté mejor. Es una cosa así. Ok, y va en la dirección correcta. Solange. Wikipedia dice que es una postura ética que aboga por la necesidad de mejorar el futuro a largo plazo. Y de ahí va lo que dijo César, ¿no es cierto? Viene de ese movimiento altruista, ¿no es cierto? De donar, de ayudar a personas, sociedades en necesidad. Pero este movimiento de dar dinero, de apoyar grupos, de apoyar sociedades, países, ha tomado en los últimos años una dirección nueva. Edith dice, es la visión de que influir positivamente en el futuro a largo plazo es una propiedad moral. Y aquí Yesenia pone un screenshot, pero para mí sale muy chiquito. Ahora, es la idea filosófica de que el futuro a largo plazo de la humanidad es mucho más importante que el presente. Sí. Y podemos también leer juntos. Solange, ¿tú quieres leer el título, el texto que tenemos de Wikipedia? Okay. El largoplacismo es una postura ética que aboga por la necesidad de mejorar el futuro a largo plazo. Es un concepto importante dentro del altruismo eficaz, ya que apunta a reducir los riesgos existenciales que amenazan a la humanidad. Según Sigal Samuel, las tesis fundamentales del largoplacismo son las siguientes. Moralmente, la gente del futuro importa tanto como la gente de hoy en día.
es probable que en el futuro viva más gente que la que vive en el presente o ha vivido en el pasado. Podemos influir de forma positiva en las vidas de la gente del futuro. Estas tres ideas adoptadas conjuntamente sugieren que aquellos que viven hoy son responsables de que las generaciones futuras logren sobrevivir y prosperar. Otra crítica señala que el largoplacismo puede llevar a restarles prioridad a otros problemas más inmediatos. Algunos críticos afirman que concebir el futuro de la humanidad en términos largoplacistas implica quitar importancia a los efectos económicos que en el futuro cercano podrían acarrear el cambio climático. Otros temen incluso que ideas largoplacistas como el dominio de la naturaleza y el incremento de la productividad económica puedan empeorar la crisis climática y justificar otras acciones perniciosas en nombre de supuestas cantidades astronómicas de valor futuro. El antropólogo Vicente Ialenti ha argumentado que para evitar estos resultados, las sociedades deberían adoptar un largoplacismo como una textura, más aspectos y más dimensiones que desafíen los silos de información insulares y las cámaras de ecos disciplinarias. Esto es Wikipedia. Muchas gracias. Entonces, el largoplacismo, como dijo Graciela, no se trata de los siguientes 50 años, de siguientes generaciones, se trata de pensar en unos 1000 años en adelante, o cientos de años en el futuro, y los efectos de lo que yo hago ahora en ese momento pueden tener en este momento. Entonces, eso puede cambiar tremendamente las decisiones en qué invertir, qué vale la pena para obtener resultados a ese largo plazo. ¿Y dónde ven ustedes aquí los peligros, los problemas con esa visión? Tal vez, Edurne, tú recuerdas algo. O Martita. Yo lo que me acuerdo es que hablaba de estas comunidad científica que también está involucrada con gente de dinero y bueno, como que, por ejemplo, ella nombra en algún momento a Elon Musk, que él dice que está como que él propone que los CEOs, o sea, los gerentes de las compañías, grandes compañías, por ejemplo, tengan muchos hijos, porque como que es cierta, como que hay que pues, como que es esa élite, esa raza de personas son las que van a hacer que la humanidad pueda seguir. Eso es lo que más me impactó, digamos. Y bueno, y el Ok. tema de que deja de lado las necesidades, digamos, de las personas ahora, digamos. Y habla de esto de ir a Marte y habla de cierta élite. Eso es lo que a mí me sorprendió más que nada. Exacto, por ahí va la gran problemática. Vamos a tratar de entenderlo bien. César. Yo recuerdo que cuando la anciana Terry hablaba sobre ese tema del largoplacismo, ella dijo que, que anteriormente, por ejemplo, algunas especies, como los dinosaurios, vivieron como tantos millones de años, pero que en el caso de la humanidad, esa cantidad de tiempo se ha reducido drásticamente por culpa del mismo ser humano. Entonces, ¿qué la idea se trataba? Era de reducir el riesgo y pensar a futuro.
O sea, reducir el riesgo de una extinción ya y pensar más bien a largo plazo. Y, o sea, eso era como para añadir un poco a ese concepto, pero no veo así el problema como tal del largoplacismo, no. Ok, a ver, em, como yo lo entiendo. Hay personas que tienen esa idea altruista, tienen esa idea de ayudar a lugares, personas, sociedades que tienen necesidad. Entonces, por ejemplo, antes un billonario daba dinero a un país en África. ¿Para qué? Para ayudar en la lucha contra la malaria. Y en ese momento realmente causar bien, ayudar a la población allá y resolver un problema. Eso es a corto plazo. Eso es a corto plazo, porque en la siguiente generación o 2 generaciones ya no va a haber ese problema en África. Y esa sociedad, ese estado va a estar mucho mejor. Es una solución realmente. En largo plazo, piensa un poco diferente. Piensa cómo la Tierra va a enfrentar esos problemas que hemos visto. Nosotros necesitamos llegar al Marte dentro de, yo pongo aquí un número cualquiera, en 500 años. ¿No? Pero si nosotros damos nuestro dinero a África, esa persona africana no van a llegar al Marte, porque pues necesitamos gente más capacitada. Necesitamos personas que tienen una educación, un nivel de conocimiento, ciencia, que realmente en ese sentido, aunque hace bien invertir ese dinero en ese país en África, no va a ayudar a la humanidad a largo plazo. Entonces, ese billonario dice, yo pongo mi dinero a una élite de niños en Estados, digamos, en Suiza. ¿Ya? Porque ahí se provee un nivel de educación. Y entonces voy a invertir millones y millones en instituciones que realmente logran educar un pequeño grupo, una generación altamente inteligente, formada, que realmente me van a ayudar a largo plazo para llegar ahí, porque esos no van. No, eso... ¿Tienes el micrófono? Como yo entiendo el problema aquí, ¿no? Doy un ejemplo muy simplificado, pero más o menos por ahí va la problemática. ¿Ok? Ya entendí. Oye, gracias. Sí, me hizo verlo así de una forma eh, más natural, esa explicación. Lo veo como egoísta, ¿no? Sí, suena totalmente bien cuando lo lee largoplacismo. Estamos pensando más allá en los planes, lo que la humanidad enfrenta en el futuro lejano y vamos a mirar más adelante. Terry da el ejemplo cuando ella va cruzando hacia la ciudad, a Sydney, ella ve tantos lugares donde construyen nuevas casas, pero el gobierno se olvida poner los caminos y los parqueos. Entonces no están pensando en largo plazo los gobiernos, pero no se trata de ese tipo de largo plazo, se trata de largo plazo mucho más allá y por el bien de la sobrevivencia de la especie humana, entonces hay que tomar esas medidas. Claro, los de África van a morir de malaria, no pongo mi dinero ahí, pero ¿qué importa? ¿No es cierto? Si de todos modos la humanidad va a extinguir sí o sí, a no ser que yo haga algo mucho más drástico y preparo esa élite, por ejemplo. Por eso yo te hacía la pregunta, ¿y esto en qué suena altruista, digamos? No, entonces no era altruista, es realmente, es, ellos están buscando la supervivencia de la humanidad
pero no de toda la humanidad, sino están buscando la supervivencia de una humanidad, como diría Hitler, la raza aria, o sea, una que sea superior a el resto. Entonces, esto no es altruista. Marco, Sí. justamente eso estaba leyendo en un artículo que decía eso, ¿no? De que esto nada más no es altruismo de ayudar a todos, como tú dirías, o yo diría, o cualquiera de nosotros vamos a ayudar a una persona. No, hay un interés allí y un interés muy estratégico en lo que están haciendo, ¿ya? Y solamente ese largo placismo lo que hace es nada más, o sea, es como que estuviera hecho a esa medida de voy a ayudar solamente a estas élites tecnológicas, ¿no? O filosóficas o de alto nivel educativo. Pues por eso que hay un instituto, ¿no? Se me olvida cómo se llama, pero que es un instituto donde de investigación, es una organización de investigación de 80,000 horas, no sé si ustedes leyeron eso, donde ellos lo que hacen allí es promover para dar a las personas, promover la idea para que las personas puedan ser eh, altruistas, pero que también sepan elegir el tipo de carrera, es decir, que no, que no sean cualquier persona, sino que sean esas personas que elijan ese tipo de pensamiento que ellos están tratando de hacer. Entonces es como que vamos a crear esa comunidad de personas súper inteligentes, ¿ya? Que van a poder hacer las cosas por sí mismos sin necesidad de ayuda divina, ya sabes, ¿no? Esa misma idea de la Torre de Babel. Ya, muchas gracias. César, su lancha siguiente primero. Adelante, César. Justo, no, bueno, yo me quedo con la idea que dijo Solange, porque justo eso yo estaba pensando, de que eso es como una especie de darwinismo, pero 2.0, porque uno de los fundamentos del darwinismo es de que las especies que sobrevivieron fueron porque esas especies fueron las más fuertes, la supervivencia del más fuerte, tal cual. Entonces ellos solamente están procurando que esta raza, esta nueva élite financiera, permanezca porque ellos se supone que están en la cima de la sociedad. Es muy loco eso, porque ahí es donde ya tú ves las tres cosas, la prueba. Ahí ya tú ves de trasfondo el racismo, el sexismo y la homofobia. Y es que nada más ve la forma en cómo están compuestas estas élites financieras. Y muy poquitas de esas personas son de piel oscura. Entonces, no, me llamó mucho la atención y sí, tal cual, fue el mismo pensamiento que dijo Sonancia hace rato y que me pasó enseguida por la mente. Mira, no estoy yo muy al tanto, pero Elon Musk, que tenemos ya mencionado aquí, es una persona que cree en ese largoplacismo. Y yo recordaba que él tenía una escuela para sus hijos. Él creó una escuela para que sus hijos tengan el nivel de educación que él pensaba que deberían tener y no van a tener en otra escuela. Se llamaba Ad Astra, ¿no? A las estrellas. No era solamente para sus hijos, era para otras personas también. Me imagino que lo podían pagar, pero tenían ciertos profesores y era como una escuela súper élite, ¿no? Pero me enteré que él ya cerró esa escuela y no sé por qué. Pero esa es la idea, digamos, ¿no? De hecho, sí, yo quería compartir eso con ustedes, porque también estudiando en el ámbito de psicología, nosotros vimos que, por ejemplo, escuelas para niños con necesidades especiales, ellos reciben muy poca financiación, incluso de los mismos gobiernos. Pero escuelas para niños con altas capacidades, esas son muy fáciles de conseguir financiación y consiguen financiaciones muy altas. O sea, es desproporcionalmente grande la diferencia, porque
esos son los niños supuestamente superdotados que tienen un coeficiente intelectual bastante alto y entonces ellos sí, sus escuelas sí reciben mucha financiación, millones y millones, mientras que las escuelas con niños discapacitados o con niños con dificultades de aprendizaje reciben menor financiación y tienen dificultad encima y casi siempre terminan siendo cerradas porque no son sostenibles. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, eso no es un acto altruista, me parece, para mí es simplemente, sigue todavía ese pensamiento supremacista que está ahí en la sociedad. De hecho, para volviendo brevemente al tema de la escuela, o sea, más todavía tiene escuela, pero es diferente ahora. Es ahora en línea y antes era gratis, ahora cuesta algo, pero tú tienes que aplicar y hacen unos tests especiales para ver quién es admitido. Bueno, serie de test interesante investigar un poco la idea detrás. Tenemos, a pesar de lo más, otros nombres. ¿Usted recuerda algunos personajes famosos, ricos, que están en esa corriente del, ¿cómo se llama? Lagopracismo. Edita, Toby Ord. ¿Quién es Toby Ord? Edita, ¿me ha puesto ese nombre aquí en el chat? Ustedes conocerán Peter Thiel. ¿Quién es Peter Thiel? Bueno, aquí dice que Toby Ord es un investigador del Instituto del Futuro de la Humanidad de Oxford y él fue el que publicó el libro este que mencionaba en la escena Terry el Precipicio. ¿Ya? Ok, gracias. Tal vez más famosos entonces Peter Thiel. ¿Quién es él? Aquí dice que es el cofundador de PayPal. Sí, y tiene razón, es la inteligencia artificial que te dice eso. Es un alemán americano que fundó PayPal y desde luego se hizo súper rico. Creo que él es gay y el movimiento libertario, pero un poco derechista, es bien raro. Hay que investigar, hay que saber un poco de esos personajes. Él está detrás de este movimiento. También, después otro que tal vez podemos conocer, Matías seguramente conoce, Sam Bankman-Fried. El de las criptomonedas, que está siendo ahorita procesado por lo del escándalo de FTX. Eso, de la compañía FTX y el fraude que él con su compañía hicieron ahí. Correcto. Otro joven billonario. No, todo vemos aquí, hay una dirección, ¿no? Son muchas personas que vienen ahí desde Silicon Valley, de California, Estados Unidos, se hicieron muy ricos a través de tecnologías modernas. Y bueno, también han aprendido y también creen en invertir dinero, en apoyar otras causas, pero que han dado entonces ese cambio de dirección a esas ideas de lagopracismo. Muy bien, entonces sugiero que aquí terminamos y hay más que investigar sobre esto. Y como dije al comienzo, si alguien se interesa y puede continuar el tema de aquí, sería magnífico.
¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario para finalizar? Ok. Perfecto. Bueno, ¿Quién sí, quiere? una pregunta. O sea, Adelante, Sergio. en sí, ellos, ¿qué es lo que quieren? Porque nosotros estamos viendo que toda la humanidad en sí no se pudiera salvar según ellos, sino una parte de la población mundial. Entonces, ¿cómo eso es altruista si eso más bien es egoísta? Porque ellos son los millonarios, ellos son los que tienen los mejores títulos, tienen todas las posibilidades en el mundo y la mayoría no lo tenemos. Entonces, ¿cómo eso es altruista? Y en sí, ¿qué es lo que ellos quieren? Bueno, tal vez yo diría, ¿qué te ayuda que el mundo esté bien, no tenga malaria, una buena educación en todos los países del mundo, pero solamente va a existir durante los siguientes 400 años? ¿Qué te ayuda esto? ¿No quieres mejor asegurarte que la Tierra continúa más allá de los 400 años, aunque sea una pequeña élite de americanos blancos y europeos? Blancos, con ojos Yo celestes. creo, yo creo que ahí es donde entonces entra el tema de la igualdad, ¿no? Es que esa es la cosa, no es un acto altruista, pero le dan esa apariencia por el hecho de que la persona voluntariamente beneficia a otra persona. Pero en realidad, si analizas bien la teoría o el fondo de todo esto, no no están beneficiando a nadie, sino a sí mismo, porque están como creando un círculo donde se aseguran que ellos son parte de ese grupo de inteligencia o sus descendientes o qué sé yo, que sean personas que tengan ese mismo pensamiento para poder rescatarlos, digamos, salvarlos. Es como, ah, ay, no sé cómo expresarlo, pero es como simplemente están centrados en que ni siquiera sobreviva la humanidad, sino sobreviva su filosofía en sí mismo. Y normalmente las personas que entran en ese círculo tienen esa misma filosofía, entonces me va por ahí. Entiendo, ¿no es cierto? Y es problemático, obviamente, pero necesitamos entenderlo bien, ¿no es cierto? Porque ellos mismos no van a vivir, no van a sobrevivir. Y tampoco sus hijos, tampoco sus nietos, ¿no es cierto? Aquí tal vez nos ayuda un poco ese texto de Vox. Em, ¿Quién lo puede leer? Yo lo leo, dice, pero entonces algunos filósofos del movimiento de la EA empezaron a insistir en la idea de que la mejor manera de ayudar al mayor número de personas era centrarse en el futuro, a largo plazo de la humanidad. El bienestar de los muchos miles de millones que aún no han nacido, al fin y al cabo, si todas las vidas tienen el mismo valor, independientemente de dónde se encuentren, eso también puede extenderse a cuando lo hagan. Ok, aquí EA significa effective Altruismo efectivo. Exacto. No es una forma de altruismo. Matías, ¿qué ves aquí en ese texto? ¿Qué te parece importante? Ah, que está bonito, como suena. Está bonito. A ver, un poco más Me específico. convencieron ahí, así nada más, pero Ya ahora que lo han sabes dónde explicado, invertir tus millones. pero ahora que ya lo han explicado bien acá, ya no, pues, lo desapruebo. Claro, yo pensaba que en realidad, si se pensara bien,
el largoplacismo podría ser bueno si no tuviera todo ese aspecto económico, ¿no? Porque realmente, digo, creo que todos deberíamos de pensar en el futuro de la Tierra y en el futuro de los que van a, a vivir con nuestras decisiones hoy de cómo vivimos y cómo consumimos, etcétera, etcétera. O sea, ese largoplacismo yo creo que es bueno, pero claro, no tiene nada que ver con ese otro, ¿no? Estamos luchando un poco con eso, ¿no? Porque como dice Matías, suena bien. No estoy realmente dándome cuenta, hablando como uno de ellos, ¿no? Que debo invertir otra vez, pongo mis millones más bien en ayudar a las personas que ni siquiera han nacido, que ni siquiera van a poder nacer si todo corre así, como está haciendo. Entonces, hay que empujar los límites y hay que pensar más allá para el bien en las generaciones que están bien lejos en el futuro. Y aunque sea que esas generaciones solamente van a poder sobrevivir en el Marte. Solange. Pero sigue habiendo el mismo problema que César destacó y que también te mostrábamos. Era que se va a construir esa sobrevivencia de la humanidad, de algunos pocos de la humanidad, pero a costa de muchos. Y no sé si eso hace sentido. O sea, porque la palabra, o sea, la expresión altruismo efectivo, para mí tampoco me suena inteligente o no me suena, no me suena como nada, nada altruista, digamos, porque el altruismo es algo que es es un acto de generosidad que se da en base a una necesidad. Pero cuando hablamos de efectividad, entonces estamos hablando de que algo ha sido planificado. Y para planificar algo siempre tienes que sacrificar algo. Y esto es lo que como que me sigue resonando bastante en el hecho de que no es en realidad un acto altruista, es un plan, es un proyecto. Y ese proyecto, en realidad, qué es lo que se está promoviendo? ¿Cuál es el proyecto en sí? Más que la supervivencia de la humanidad, me parece la supervivencia de una especie superior o tal vez una filosofía que esa especie va a conservar, digamos, ¿no? Porque imagínate nacer con esa idea de decir que eres especial y que tienes que ser brillante, imagínate cuánta responsabilidad, cuánto estrés puede sufrir esa persona solamente por eso, digamos. Entonces, no sé, a mí me suena más como un proyecto que un acto altruista. Espero que no me entiendan mal, ¿no? Yo de ninguna manera estoy apoyando esa filosofía, esa visión, solamente estoy fingiendo ser portavoz un poco para que dialoguemos y pensemos, ¿no es cierto? Porque no me parece tan fácil. Porque ¿qué es la diferencia? Tú dices, yo planifico erradicar malaria en África, en ese país de África. O tú dices, yo aseguro, planifico que la humanidad, no solamente un país en África, sino que toda la humanidad sobreviva en 1000 años. ¿No? Y de ahí tengo que crear una vía, tengo que hacer un plan de educación, tiene que ser una élite, porque si no, no es porque soy racista, sino voy a crear una élite, porque si no, no hay cómo sobrevivir. Entonces, tienen obviamente su lógica y su manera, ¿no? Pero para mí, por lo menos lo que yo veo ahora es el problema de la igualdad aquí, que no hay igualdad, ¿no? No hay igualdad. El, el niño ahí que sufre, que va a morir bajo malaria, no es igualitariamente tratado como el ser humano que van a ser en 1000 años. ¿No? Este niño aquí no merece recibir mi dinero, mi apoyo, para que más bien
la humanidad puede sobrevivir en 1000 años. César. Exacto, ¿no? Y ellos también se contradicen porque fíjate que tal cual el ejemplo que te acabas de poner, ¿es que acaso el niño en África que sufre de malaria no vale igual, o de ébola, que ya es más común ahora en África? El niño que está ahorita pasando por una crisis por esta bacteria, el ébola, no vale lo mismo que el suizo que tiene una fiebre común en su casa. O sea, los dos valen igual, los dos merecen tratamiento, merecen ir al mismo sistema de salud también, bajo las mismas condiciones. Entonces, porque esta gente que dice que se preocupa por, por las condiciones de vida de la humanidad en el futuro, según ellos, la vida del futuro vale igual que nuestra vida presente, y entonces, ¿por qué ellos simplemente no toman ese mismo pensamiento y tratan a la gente igual hoy en día? Ellos, ¿por qué hacen eso? Es como contradictorio. Y por supuesto, no, todo está construido sobre una visión, una teoría de que el mundo va a acabar, ¿no? Ya sea por una inteligencia artificial o por la sobrepoblación o por otros asuntos, calentamiento global, etc. Entonces, se toman cálculos, ¿no es cierto?, que cada especie vive nada más de 1000 años después de una extinción, o cuánto era, de 1 millón de años. Entonces, el ser humano ya pronto, sí o sí, como hemos podido ver, va a ser extinto. Y también es otro problema que esa base, ¿no? No sé, es como una teoría de conspiración sobre la cual construyo otras cosas. Y hay que ver si eso es correcto, pero... Muy bien, ¿alguien más? Bueno, yo supongo que, como dicen, ¿no? Todos piensan que va a haber en un momento, se va a acabar el mundo, porque incluso también se sabe que el sol también en algún momento va a dejar de existir, o se va a apagar. Entonces, ellos pueden argumentar que están pues previniendo esto, como dice, para las siguientes generaciones. Ya lo demás que están ahorita quizás en otros países sufriendo problemas X, pues hay muchos más millonarios que pueden ellos enfocarse en ellos, quizás como Billy Gates, como Soros, como varios que también son filántropos. Pero como dicen, ¿no? Además el punto creo es la igualdad, ¿no? Realmente, por lo que veo. Pero realmente creo que ellos pueden tener buenas intenciones, pero de alguna manera no están ejerciendo bien el procedimiento para que también sea beneficioso, ¿no? Para todos. Perdón. Muy bien, gracias, Matías. Entonces cerramos aquí y mañana continuamos. Tenemos un tema con Giovanna o con Matías. Matías. Matías, ¿sobre qué vas a hablar? Ya. Vamos a hacer un repaso, pero también es algo más amplio sobre la extrema derecha o la ultraderecha 2.0. Súper, muchas gracias. Les invito entonces para que oremos.